A ver. Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver lo que son las líneas notables del triángulo. ¿Qué vimos la semana pasada o qué vimos durante las dos últimas semanas? Ya sé que conforme vamos avanzando, también nos podemos ir olvidando de lo que hemos hecho antes. La semana pasada que hicimos triángulos, ¿cierto? Hemos hecho todo lo que era triángulos, la medida de sus ángulos internos, hicimos los teoremas fundamentales, que era una región triangular, los tipos de triángulos, escaleno, isósceles, equilátero, por sus ángulos acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Ya? Hicimos varios ejercicios. La semana pasada que hicimos, la semana pasada hicimos la continuación de esos ejercicios, hicimos más aplicaciones de cómo podíamos desarrollar esos ejercicios. ¿Cierto? Ahora lo que vamos a ver es continuar con el tema de triángulos, pero en sí, ¿qué es cosa? Vamos a ver lo que son las líneas notables del triángulo. ¿Ya? ¿Qué son las líneas notables del triángulo? Son líneas que se forman a partir de los vértices o de alguno de los lados del triángulo. ¿Ya? Por ejemplo, la primera línea notable que vamos a ver es la cebiana. ¿Alguien sabe qué es una cebiana o lo ha visto antes? La cebiana es un segmento de recta que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto. Entonces, ¿qué es una cebiana? Si yo aquí tengo mi triángulo, y yo digo, voy a dibujar una cebiana puede ser esto. Esta línea que parte desde este vértice, ¿ya? Le voy a colocar aquí vértice. Ya desde este vértice hasta cualquier punto de este lado. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser por acá, por acá. Cualquier línea que parte desde un vértice hacia su lado opuesto se le llama cebiana. ¿Correcto? A ver, repito. Cualquier línea que yo trazo desde un vértice hacia cualquier punto de su lado opuesto, eso se le llama cebiana. Existen dos tipos de cebiana. La cebiana interior, que está dentro del triángulo, y la cebiana exterior. ¿Qué quiere decir la cebiana exterior? Que si yo voy a ampliar un poco esta línea, ya, esta línea de acá ya no forma parte de este lado del triángulo, sino que es una extensión. Entonces, si yo parto de este vértice hacia cualquier punto de este lado, este de aquí va a ser mi cebiana exterior. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿queda claro lo que es una cebiana? Una cebiana es una línea notable, ¿ya? De un triángulo que parte desde un vértice hacia cualquier punto del lado opuesto a este vértice. Por ejemplo, si yo comienzo, vamos a ver otro pequeño triángulo. ¿Ya? Si yo parto desde este vértice, ¿ya? Y hago una línea aquí, esta también sería una cebiana, porque está partiendo desde un vértice hasta el lado opuesto. ¿Ya? Eso es lo que conocemos como cebiana. Y hay varias cebianas que nosotros conocemos. Por ejemplo, la altura es una cebiana. Pero ¿cuál es su particularidad? Que forma 90 grados con el lado opuesto. ¿Ya? Es el primer tipo de cebiana que nosotros conocemos. En un triángulo cualquiera, si nosotros partimos desde el vértice y nos vamos hasta el lado opuesto, si este ángulo forma 90 grados, vamos a tener una cebiana de 90 grados, la cual vamos a llamar altura. ¿Ya? En un triángulo rectángulo, la cebiana va a ser uno de sus catetos. Y en un triángulo obtusángulo, una altura va a ser solamente haciendo una pequeña extensión del lado opuesto, hasta formar un ángulo de 90 grados. Eso de ahí es la altura. Y la altura también es una cebiana. ¿Qué otro tipo de cebiana conocemos? La mediana.
La mediana también es una seviana. Pero, ¿en qué se caracteriza la mediana? Nosotros vamos a partir desde un vértice hasta el lado opuesto, pero al hacerlo, el lado opuesto se va a dividir en dos lados iguales. ¿Ya? Y ya. Y esta línea notable la vamos a llamar mediana. ¿Qué otro tipo de seviana conocemos? Nosotros conocemos la bisectriz. A ver, un segundo. Ujú. Aquí está. La bisectriz interior. ¿Ya? ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es cuando nosotros partimos desde un vértice y esta línea va hasta el lado opuesto, pero va a dividir en dos lados iguales al ángulo. ¿Ya? Y esta es la mediatriz interior y la mediatriz exterior es cuando nosotros lo hacemos con el ángulo exterior. Y naturalmente tenemos que hacer una extensión del lado para que pueda, para que pueda ser una seviana. Entonces, la altura, la mediana, la bisectriz exterior y la bisectriz interior, todos estos son sevianas. ¿Ya? Luego vamos a aplicar todo esto en ejemplos, ¿está bien? Y por último, la mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio de un lado. Entonces, este de aquí ya no es una seviana, porque recuerden que la seviana tiene que partir desde un vértice. Aquí no, aquí simplemente estamos trabajando con uno de los No es una lados. línea. Ujú, exacto, aquí solamente trabajamos con uno de los lados. Entonces, si yo tengo esto de aquí, no, quiero hacerlo así, así. Ahí está, aquí. Y si yo tengo este triángulo y quiero hacer una mediana, simplemente debo calcular la mitad. Aquí aproximadamente es la mitad, la cual va a dividir a este lado y este lado son dos lados iguales. Y voy a hacer una línea perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Va a ser una línea de 90 grados. Y esto de aquí va a ser mi mediatriz. ¿Ya? Que no es una seviana, ¿por qué? Porque no parte desde un vértice. ¿Ya? Y listo. Esos son todos, ¿qué cosa? Todas las líneas notables en los triángulos, que son las sevianas, que son la altura, la mediana, la bisectriz, y básicamente esto, altura, mediana y bisectriz. Ya la bisectriz se separa en interior y exterior, ¿ya? Pero simplemente tienen que recordar esas tres. ¿Cuáles eran? A ver, voy a hacerlo así. La altura, ¿qué más? La mediana, ¿y qué cosa? La bisectriz. ¿Todos estos qué son? Estos son sevianas. ¿Ya? Estas tres de aquí son sevianas. Y la mediatriz, ya que la mediatriz ya es independiente. Voy a poner aquí, voy a colocar aquí la mediatriz, ¿ya? Que va a ser independiente, que no es seviana. ¿Ya? Esta básicamente sería nuestro cuadro de todo, todo qué cosa, las líneas notables en el triángulo. ¿Ya? Listo, hasta ahí tenemos la primera parte. A ver, vamos a hacer una pequeña serie de preguntas, ya, para ver si se entendió esta parte. A ver, ¿cómo yo formo la altura en un triángulo? Trazando de un vértice hacia una letra. Mm, ya, trazando desde un vértice hasta el lado opuesto. ¿Ya? Hay que recorrer todos los lados del triángulo, trazando desde un vértice hasta el lado opuesto del triángulo. Y esto va a formar un ángulo de 90 grados. Eso va a ser la altura. ¿La mediana qué será? La mediana es cuando yo trazo desde un vértice hasta el lado opuesto y a este lado opuesto lo divido en dos lados iguales. Y la mediatriz, ¿qué va a ser? La mediatriz es cuando yo parto desde un vértice, ¿ya? Y trazo una línea hasta el lado opuesto, pero lo que se va a dividir en dos partes iguales va a ser el ángulo. ¿Ya?
Y la mediatriz es simplemente a uno de los lados, ya lo voy a dividir en dos lados iguales y voy a formar una línea perpendicular. Es decir, va a formar un ángulo de 90 grados entre la línea que he creado y la base. Y listo. Esos son los 4 tipos de líneas notables que nosotros conocemos, que son 3 sevianas, que son la altura, la mediana y la bisectriz, y la mediatriz por último. Ya. Y ahora tenemos 3 teoremas. El primer teorema que nos dice, ¿ya? Ya. Primer teorema que nos dice, el incentro. Ya. No se preocupen mucho por estas palabras. El incentro es simplemente cuando tengo cuando en un punto central yo voy a intersectar 3 mediatrices, perdón, 3 bisectrices. Una bisectriz, 2 bisectrices y el de acá arriba también serían 3 bisectrices. Aquí se forma un incentro, pero esto no hace falta que lo recuerden ahora, sino que tengan en cuenta la fórmula. Segundo, el excentro. Ya, el excentro es lo mismo, es con mediatrices, pero es una son dos bisectrices, perdón, dos bisectrices exteriores. ¿Ya? Y el excentro también este es entre una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿Ya? Recuerden que bisectriz, ¿qué es? Es una línea que parte desde un vértice y divide el ángulo en dos lados iguales. Por eso que hay una bisectriz que está partiendo este ángulo en un ángulo alfa y otro ángulo alfa, es decir, dos ángulos iguales. Y aquí lo mismo, son ángulos exteriores, tengo omega y omega, delta y delta, los dos son ángulos iguales, por lo tanto son bisectrices. ¿Ya? Y cada una tiene una fórmula. Por ejemplo, si yo quiero hallar el incentro, si quiero saber cuál es el valor de este x, la fórmula cuál sería 90 grados más el ángulo opuesto entre dos. Cuando trabajo con un excentro, va a ser de la siguiente manera, 90 grados menos el ángulo exterior, perdón, el ángulo opuesto entre dos. Y para el excentro, cuando yo tengo este tipo de figura, simplemente voy a hacer x es igual al ángulo entre dos. Tengo x y aquí tengo el ángulo. Simplemente tengo que dividirlo. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar en los ejercicios que tenemos aquí. A ver, voy a copiar esto para que ustedes mismos lo resuelvan y me digan qué es lo que debo usar. A ver, voy a poner esto acá. Acá lo voy a poner. Ya. A ver, ¿cómo resuelvo el primer ejercicio? ¿Cuál de los 3 teoremas voy a utilizar? ¿El 1, el El 2 1, o el 3? A ver, ¿cómo lo aplicaría? x igual a 90 Ok, x es igual a 90. a 74 sobre 2. Exacto, 74 sobre 2. Aquí simplemente aplicar, ¿cómo se llama? Aplicar el teorema. Ya, a ver, ¿cuánto me sale el resultado? X es igual a X es igual a 90 más 37, ¿cierto? 37, sí. 37. ¿Y esto qué es igual? A 127. 127. Listo. Y ya está resuelto este problema. Ahora, ustedes, a ver, ahora la pregunta es, ¿cómo podremos resolver esto sin usar el teorema? Si les digo, ¿cómo resolverían esto sin usar el teorema? Sin usar este teorema, ¿se podría o no se podría? no, porque No. tiene. Sí se podría, pero va a ser un poco más difícil o un poco más largo. Miren, vamos a resolverlo sin usar el teorema y vamos a ver si sale o no 127. Primero, ¿qué es lo que yo sé? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, ¿cierto? Entonces voy a sumar los del triángulo grande, que serían 74 más alfa, 2 alfa, más gamma más gamma, 2 gamma. Y todo esto tiene que ser igual a 180.
¿Cierto? ¿Hasta ahí se ha entendido lo que hice o no? Sí, ¿verdad? Sí. Porque solamente al triángulo más grande le estoy sumando todos los ángulos internos. Ahora tengo 2 alfa más 2 gamma va a ser igual a 180 menos 74. ¿Ya? Aquí yo puedo factorizar. No sé si ustedes han visto factorización antes. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya. Sería entonces 2 alfa más 2 delta va a ser igual, ¿cuánto? 180 menos 74. 174. No, 180 menos 74. Sería 100. A ver, 180 menos 74. 104. 106, ¿verdad? Mm. Ya, entonces tenemos esto. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de operaciones, yo puedo sacarle mitad a todo. Le saco mitad acá y mitad acá. Entonces puedo decir que alfa más delta, perdón, más gamma va a ser igual a la mitad de 106, que es 53. Listo, hasta ahí he terminado la primera parte. Ahora voy a hacer, este es con el triángulo más grande, ahora voy a hacer con el triángulo más pequeño. ¿Qué es lo que me dice el triángulo más pequeño? Que alfa más gamma más x es igual a 180. ¿Ya? Pero yo ya sé cuánto vale alfa más gamma. Vale 53. Entonces le voy a poner esto de aquí vale 53. Más x va a ser igual a 180. Entonces x, ¿a cuánto va a ser igual? A 180 menos 53. ¿Cuánto es 180 menos 53? 127. 127. Y si ustedes se fijan, esta respuesta que Claro, es hemos lo mismo. sacado es lo mismo que hemos sacado aquí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al aplicar la fórmula nosotros sacamos la respuesta mucho más rápido, ¿cierto? Aquí nos vamos a demorar un poco, pero igual, al final va a salir la misma respuesta. Ya, entonces, ¿qué es lo Pero que vamos a mejor es hacer? el otro, el primero. El primero, ¿no? Simplemente ustedes tienen que identificar el gráfico y aplicar lo que les parece mejor. A ver, un segundo. Ya. La fórmula que crean ustedes conveniente. A ver, en la segunda, ¿qué fórmula voy a usar? Voy a dejar esto acá. Profesor, ¿Sí? profesor, sale 56. 56 está. A ver, díctame, Nicole. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. La segunda. A ver, entonces me dice que x es igual a 90 menos el ángulo. ¿Qué ángulo es? 68. Exacto, 68 entre 2. ¿Ya? Entonces, x, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 90 menos menos 34. 34. ¿Cuánto vale x? 56. 56. Y listo, ya está resuelto. ¿Podemos resolverlo usando los teoremas fundamentales de dos triángulos? También podemos. ¿Ya? Porque nosotros que sabemos, la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo exterior. Y por ahí nosotros podemos ir sacando. Aquí tengo un ángulo, tengo omega, delta y x. Aquí tengo un triángulo. Y luego aquí tengo un teta y puedo ir sacando lo mismo. O sea, hacer un procedimiento igual de largo que este. Pero como ya tenemos los teoremas, podemos hacerlo directamente de ahí. Listo, a ver, el siguiente. ¿Qué teorema voy a usar? El tercero. El tercero. A ver, resolvamos el tercero entonces. ¿Cómo resolvemos el tercero? X, ¿a cuánto va a ser igual? 78 entre 2. 78 entre 2. ¿Cuál es la respuesta? 39. 39.
¿Ya? Y listo, ya está resuelto. A ver, siguiente pregunta. Debemos calcular el valor de X. A ver, ¿cómo haríamos esto? A ver, ¿cómo nosotros hallaríamos el valor de X? A ver, ¿alguna idea? Profesor, ¿Sí? 4x más 90 igual 80 menos x. A ver, Pero repite por favor. 90. A ver, 4x 4x más 90 más 90 igual 80 menos igual x. 80 menos x. A ver, vamos a ver si eso no es. ¿Así? ¿De esa manera? Sí. Ya. Pero hay 290. Ujú, ya. Entonces, nosotros para resolver este tipo de ejercicios tenemos que utilizar otra fórmula. Qué raro que no hayas puesto esa fórmula. A ver, denme un segundo, lo voy a poner ahorita para que puedan guiarse. Y es esta fórmula de acá. Ya, esto sí les voy a dejar aquí, de esta manera. Y ya, acá. Les voy a dejar esta fórmula aquí y luego la voy a agregar con el resto. Esta es la fórmula que nosotros debemos usar cuando vemos este tipo de ejercicios. Ujú. Ah, no, esta no es. Es parecida. Pero igual nos puede servir. Ya, a ver, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Esta fórmula la voy a colocar con los demás. ¿Dónde está? Aquí. Este lo voy a dejar aquí. Ya. A ver, ¿por qué 4x más 90? ¿Mm? ¿Nosotros qué sabemos ahorita? Utilizando el teorema fundamental de los triángulos. Sabemos que la suma de tres ángulos internos es igual a 180, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? ¿Mm? A ver, voy a colocarlo de nuevo acá. A ver, ¿cómo interpretarían ustedes esa fórmula? A ver, observen la fórmula y ahí traten de interpretarlo. A ver, ¿ninguna idea? Vamos a ver qué me dice la fórmula. La fórmula me dice lo siguiente. Si yo tengo un ángulo omega, este ángulo omega va a ser igual al x que está dentro del otro triángulo. Es decir, este x va a ser igual a omega. Y también tengo que teta va a ser igual a este y que tengo aquí. Por lo tanto, si yo tuviese un ángulo, voy a colocarle aquí, un ángulo alfa y un ángulo beta, quiere decir que dentro de este triángulo alfa va a ser igual a beta. ¿Y 4x a qué va a ser igual? 4x va a ser igual a 80 grados menos x. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Eso entonces cuando yo tengo un triángulo así, voy a hacer lo siguiente. 4x va a ser igual a 80 menos x. Este x que está restando pasa sumando, ¿verdad? Entonces me quedaría 5x va a ser igual a 80. ¿Cuánto vale x?
A ver, ¿cuánto vale X ahí? X es igual a 4, profe. 16. Porque este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Voy a hacerlo aquí de todas maneras. Ya. X va a ser igual a 80 entre 5. Y listo. X vale 16. ¿Ya? Es esto nada más. Si tienen un triángulo de esta manera, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y si tengo un ángulo acá, va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, 4x más beta, la suma de estos, perdón, la suma de estos dos es 90. Y 80 menos x más alfa va a ser igual a 90 también. Esto quiere decir que la suma de ambos son iguales. ¿Ya? Listo. Entonces, esto de ahí ya sería todo. A ver, ¿alguna pregunta con con algún ejercicio para hacer, para hacer un repaso? Porque ahora, si no hay ninguna pregunta, en estos momentos van a ser los siguientes ejercicios. Son parecidos a los que hemos visto y van a tener que resolverlos ahorita. ¿Ya? Listo, entonces todos enciendan sus cámaras para que vayan resolviendo estos ejercicios. Ya, los que van terminando me van poniendo esto en el chat. Me van poniendo, por ejemplo, 1 es la A, 2 es la B, 3 es la C, 4 es la D. Así. Ya, 1A, 2B, 3C, 4D. Así me van poniendo en el chat, pero cuando hayan completado todos. ¿Está bien? Y yo al final les voy a dar las claves para que comprueben si está bien lo que han hecho o no. Los que han entendido van a resolverlo rápido. Si quieren les pongo las fórmulas ahí para que tengan para que tengan acceso a ello. ¿O está bien así? ¿Les Sí, pongo o no les profe. pongo las fórmulas? Ya, les voy a poner las fórmulas. Ya, a ver. Un segundo. Estas son las fórmulas. Y ya. Voy a poner un poco más pequeño. No creo que tengan problema con eso, ¿no? Esto un poco más arriba. Más arriba. Esto vamos a eliminarlo. Y ya. Ya espero que logre verse. Los que han tomado apuntes, bien por ustedes. Y los que no, espero que logren ver estas fórmulas. Listo. Profe, le tomé captura. Ok, muy bien. Ya, entonces ahí tienen los 4 ejercicios. Están bastante sencillos. Si han entendido los anteriores, van a resolver estos bastante rápido. Ya, todos con sus cámaras encendidas, por favor, para ver si están desarrollando o no. Ya, solamente voy a poner nota a los que están con su cámara encendida y desarrollando. Muy bien, Carlos, Vicente. Ya, pueden preguntar también si han tenido alguna duda sobre alguna pregunta. En trigonometría vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a hacer la clase, les voy a hacer ejemplos y luego les voy a dejar unas preguntas para que resuelvan. Ya. Lo voy a hacer después.
Profesor, ¿Sí? en la 2 sale 64, pero no hay ninguna opción que diga 64. Sí, también he notado eso. Escríbelo solamente un costado. Ok, profesor. Sí, también ya había notado eso. Ya. O cambien esto. Voy a ver, esperen. Vamos a borrar esto de esta manera. Y aquí vamos a escribir el número 64 grados. Listo. Ahora sí. Profesor, la barra de herramientas de abajo no me deja ver la fórmula. Ok, ok. Ya está. Ya. Y el último. Vamos a ver el último. Ya, a ver. ¿Quién ha resuelto hasta la 3 siquiera? ¿Alguien llegó a la 3? Profesor, yo ya estoy en la 4. Yo también, profesor. Ok. Listo, chicos. Nos queda un minuto para que termine esta sesión de Zoom. Luego ingresamos, vamos a comparar respuestas y vamos a comenzar con la clase de trigonometría.